Buenas noches, profesor. En esta oportunidad, nosotros, el grupo número 4, conformado por Juliana Galvez, Marilú Ayala, Nicole Tapia y el que habla Ricardo Ramírez, vamos a exponer sobre la empresa Wirecard, el caso relacionado a la NIA 500, evidencia de auditoría. Ya. La NIA 500 trata sobre la evidencia de auditoría. Es la norma que explica qué constituye evidencia, cuánta se necesita y cómo debe de obtenerse para sustentar la opinión del auditor. Su principal objetivo del auditor es diseñar y realizar procedimientos de auditoría para obtener evidencia suficiente y adecuada. Solo con esta evidencia el auditor puede llegar a conclusiones razonables en las cuales puede basar su opinión. Los conceptos claves que hacen válida a esta evidencia son, en primer lugar, la suficiencia, es la cantidad de evidencia ligada al riesgo y materialidad. Depende del riesgo de error. Responde a la valoración del riesgo y también así es que la evidencia es de muy alta calidad, quizás se necesite menos cantidad o viceversa. Después tenemos la adecuación, que se refiere a la calidad, relevancia y fiabilidad de la evidencia. Responden a las preguntas qué tan confiable es la fuente y si la evidencia se relaciona lógicamente a la afirmación que se está comprobando, ¿no? Además, establece la NIA 500 que cuando la evidencia proviene de un experto de la dirección, el auditor debe evaluar su competencia, objetividad y razonabilidad de su trabajo antes de validarla. Luego tenemos el caso práctico que vamos a desarrollar sobre relacionado a la NIA 500, el fraude de Wirecard. Wirecard era una empresa alemana, una empresa gigante alemana tecnológica de pagos electrónicos, que estuvo activa desde el año 2005 hasta el 2018. Esta empresa en algún momento llegó a reportar aproximadamente 1.900 millones en activos, los cuales estaban en cuentas fideicomiso de bancos en Filipinas, bancos en el extranjero donde no hay muchas normas, no hay mucha auditoría. El problema surgió que durante años la empresa afirmó que este dinero existía y que estaba seguro en esas cuentas, pero sin embargo en 2020 se descubrió que las cuentas estaban vacías y el dinero nunca existió. La evidencia fallida. El auditor, en este caso la empresa auditora EY, aceptó documentos proporcionados por un tercero y copias escaneadas. Estas copias eran documentos bancarios falsificadas creadas por la misma empresa, Wirecard. Como resultado, la empresa quebró y su director ejecutivo fue arrestado. Principalmente ellos realizaron esta estafa para provisionarse de más dinero al poner en una de las empresas más posicionadas a Wirecard, al inflar el valor de sus acciones, la mayoría de inversores querían apostar por esta empresa, sin saber en realidad que su precio estaba totalmente devaluado. Le doy paso a mi compañera. Los procedimientos para la NIA 500 que se aplicaron fueron siete. La primera es inspección. Aquí los auditores inspeccionaron durante años los documentos de fideicomiso y contratos de supuestos socios comerciales en Asia. El error aquí fue que no se verificó la autenticidad de los documentos originales. El informe de KPMG posterior reveló que muchos de estos contratos eran plantillas genéricas y documentos con firmas digitales dudosas. En la NIA 500 dice que la inspección física confirma la existencia del activo, pero no asegura su propiedad ni su valor. Tenemos un segundo procedimiento que ha sido la observación, que es observación. Aquí se omitió la observación directa de las operaciones de las filiales claves, como las de Dubái, Singapur y Filipinas. El error aquí fue que Wirecard afirmaba que el procesamiento de pagos en esas regiones era masivo. Si los auditores hubieran observado físicamente las oficinas o los flujos de datos en tiempo real, habrían notado que la infraestructura declarada no coincidía con el volumen de ingresos reportados. Luego tenemos lo que es por tercera, la confirmación externa. Es la respuesta directa de un tercero, ¿no? La NIA 500 dice que la evidencia de fuentes externas es lo más confiable. Aquí la falla fue que los auditores no pidieron confirmaciones directas a los bancos, donde supuestamente estaban los 1.900 millones de euros. Aceptaron confirmaciones por terceros. Cuando se contactó con los bancos, estos declararon que Wirecard no era cliente suyo y que los documentos eran
falsificaciones. Continuando con el cuarto procedimiento, según la NIA 500, es el recálculo. El recálculo de las comisiones y los márgenes de beneficios basados en los reportes de ventas. Aquí, al estar basado en datos de ventas falsos por ingresos inflados, el procedimiento quedaba totalmente viciado. En la NIA 500 advierte que la fiabilidad de la evidencia depende de su fuente. Cinco, que es reejecución. En reejecución del proceso de conciliación bancaria de las cuentas de fideicomiso. Su falla fue que el auditor de EA confió ciegamente en el sistema de control interno de Waycard, permitiendo que la empresa presentara saldos bancarios que solo existían en sus propios libros contables. Se debió de reejecutar las conciliaciones de forma independiente y con los datos externos verificados. Siguiente, por favor. Luego tenemos lo que es el procedimiento analítico. En comparación del crecimiento de Waycard con sus competidores y con el volumen total de mercado de pagos electrónicos, aquí el error fue que las filiales de Waycard reportaban márgenes de beneficios imposibles, mientras que el sector crecía a un ritmo moderado. O sea, ellos era como que si crecieran rápidamente, ¿no? Cuando el sector de ese mismo rubro crecía eh, lentamente, por así decirlo. La correcta aplicación de la NIA 500 habría encendido alertas sobre la falta de lógica económica del modelo de negocio. Y la quinta es indagación, ¿no? Al limitar las indagaciones a la alta gerencia de Waycard, los auditores ignoraron la indagación de reportes críticos, además de no escuchar a los denunciantes internos que intentaban reportar el fraude. Según la NIA 500 sugiere indagar también fuera de la identidad y es algo que ellos no hicieron, ¿no? Creyeron en los informes y la documentación, la información que le daba la empresa Waycard. En las conclusiones tenemos que se aceptó evidencia poco fiable de fuentes internas y vinculadas, contrariando la prioridad de la NIA 500, que es otorgar a fuentes externas independientes. Otra conclusión es que faltó el escepticismo profesional. Se aceptó un modelo de negocio no comprendido, ignorando señales claras de fraude. Otro sería la supervisión fue débil y fragmentada, sin capacidad de reaccionar oportunamente ante las alertas. Finalmente, como recomendaciones tenemos, primero, independencia en el pago. Se debe de reformar el modelo de retribución de auditores mediante un fondo general para eliminar el conflicto de interés con la empresa auditada. Luego, el uso de la tecnología, implementar técnicas de data analytics para que el auditor pueda fiscalizar volúmenes masivos de transacciones digitales en tiempo real. Y finalmente, protección al denunciante. Se debe fortalecer legalmente a los informantes, ya que su evidencia externa fue la única que permitió descubrir el fraude. Eso sería todo. Muchas gracias.